Voy a dar lectura desde el versículo número 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra que fue dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Y nos detenemos en el versículo número 4, donde va a estar basada la plenaria del día de hoy. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Vuelvo a dar lectura a ese versículo. Muy importante entender el desarrollo de lo que ya hemos venido hablando. Doy lectura. Testificando Dios juntamente con ellos. Recordemos que estamos hablando del Evangelio y de la persona de Jesucristo. Testificando, ¿quién? Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ahí nos vamos a detener el día de hoy. Es un texto, yo diría que muy importante para entender la revelación de Dios o cómo Dios desarrolló en la iglesia primitiva la exposición de su evangelio. Nosotros hemos tenido una serie, yo creo que todos ustedes se van van a recordar cuando tuvimos una serie acerca del cesacionismo. Creo que en la base textual es una percepción personal en la cual no pido que todos ustedes estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que en la relación contextual del libro de Hebreos es más claro afirmar cómo es que Dios, aparte de revelarse, revelar su evangelio, revelar su gloria, en la iglesia primitiva testifica este evangelio por medio de señales y prodigios, y en el versículo 4 está dando o está ampliando el entendimiento de aquello que la iglesia, estamos hablando, segunda generación, estaba consciente que había sucedido. Voy a hacer más claro esto, porque es muy importante. El autor de Hebreos, lo más probable es que esté dirigiéndose a una segunda generación de cristianos. Recordemos que él, cuando hace aviso de las glorias del evangelio y como receptor secundario de aquel mensaje, es decir, no como una persona que estuvo presente en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, él se hace receptor del evangelio. Él posteriormente nos está diciendo que aquellos que recibieron ese evangelio, el cual está predicando ahorita, el cual está testificando con las escrituras, el cual habla de todo el contexto del Antiguo Testamento, él dice, voy a parafrasear, él dice en el versículo 4, lo que yo les estoy diciendo, ese glorioso evangelio, estoy parafraseando, ese glorioso evangelio que fue anunciado anteriormente, ese glorioso evangelio que fue exaltado, la persona de Jesucristo, de las cuales vengo a hablar, de la cual yo les estoy hablando, de la cual los salmos que ustedes conocen hablaba, eso fue testificado Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Si ustedes se dan cuenta, el autor de Hebreos no está diciendo
en este momento, estamos hablando de segunda generación, quiero que me sigan. Estamos hablando de segunda generación de los cristianos. Imagínense que ustedes son los receptores de la carta de Hebreos, segunda generación de la iglesia primitiva, y el autor de Hebreos no les está diciendo, ustedes son conscientes de aquellas señales y prodigios que Dios está haciendo entre nosotros actualmente. No sé si me soy... El argumento en el receptor primario es muy grande para entender más la carta de Hebreos y para entender más, en este caso, si hablamos de la doctrina del cesacionismo y del continuismo. O sea, el mismo autor de Hebreos está dando por hecho que los milagros y prodigios que hicieron los apóstoles, porque más adelante lo vamos a ver, ustedes ya tuvieron una serie de cesacionismo, era algo que se incluyó para autentificar la palabra del Señor en primera instancia, pero según la luz que nos da la carta de Hebreos, al anunciar el mensaje del Evangelio, ya no estaba vigente entre ellos. Porque él empieza, y toda la carta de Hebreos lo vamos a ver, él empieza su argumento, desarrolla su argumento y concluye su argumento en base a evidencias bíblicas. ¿Cierto o falso? Toda la carta de Hebreos ustedes nos la vamos a pasar estudiando prácticamente el Antiguo Testamento en su revelación. Y él está diciendo en el versículo 4 que esa revelación que Dios había dado dentro de todo el contexto, exaltando a la persona de Jesucristo, fue autentificada por señales y prodigios. No es autentificada. Estamos hablando de la segunda generación, no quiero que se pierdan ahí. Por eso para el autor de Hebreos es tan necesario dar argumentos bíblicos, estamos hablando de la velación del Antiguo Testamento, dar argumentos bíblicos de la persona de Jesucristo. Los apóstoles la dieron, y lo vamos a ver con textos como Hechos capítulo 2. Los apóstoles hicieron señales y prodigios. ¿Qué pasó en el primer sermón del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2? Hubo prodigios, y el apóstol Pedro cita Josué. ¿Qué pasó en el pórtico de Salomón, Hechos capítulo 5? Hubo señales, hubo prodigios, pero se predicó la palabra, era para autentificar la palabra de Dios. Ahorita el autor de Hebreos no está hablando de un prodigio que esté haciendo actualmente para transmitir el Evangelio. Estamos hablando de la segunda generación. Está diciendo que ellos fueron conscientes de que eso sucedió, pero no de que siga sucediendo. No sé si me estoy dando a entender. Ahora bien, vamos a ir un poco a establecer el desarrollo de esto, conscientes de cuáles son los dones de los que se está hablando, y para eso quiero que me acompañen a 1 Corintios en el capítulo 12, a partir del versículo 4, por favor. Vamos a estar estableciendo algunas pautas para llevar al entendimiento del versículo número 4 del libro de Hebreos. 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Es decir, los dones del Espíritu es para la edificación y bien de la iglesia. A uno le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el
mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también en Cristo. De toda esta narrativa y de otras más que hay en la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar dos diferentes tipos de dones. Solamente son dos tipos de dones los que existen en la Escritura: dones ordinarios, que se le conoce teológicamente, y dones extraordinarios. Y dentro de los dones extraordinarios existen dos tipos de dones: dones pasivos y dones activos. Los dones pasivos es donde el hombre, sin ejercer ningún deseo, ninguna voluntad, Dios obra en esa persona y esa persona ejercía ese don. Antes de continuar, como ya lo estudiamos en alguna ocasión y como es el establecimiento de una iglesia reformada o la doctrina de una iglesia reformada que aboga por el cesacionismo, recordemos que los dones extraordinarios han cesado, han concluido. Dentro de esos dos dones extraordinarios, o de esas dos formas de dones extraordinarios, los dones pasivos eran usados por Dios sin la voluntad del hombre. ¿Cuál es un don extraordinario pasivo? El don de lenguas, como lo podemos ver en Hechos en el capítulo 2. En el desarrollo del sermón del apóstol Pedro, nosotros vemos cómo las personas que estaban escuchando ese sermón, por el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles estando ahí empiezan a hablar en otros idiomas, en otras lenguas. Esos idiomas y esas lenguas en las cuales los apóstoles estaban hablando fue de forma involuntaria. El Espíritu Santo fue el que accionó en ellos la capacidad de hacer algo que ellos ni siquiera deseaban y ni siquiera imaginaban que podían hacer. Otro don extraordinario dentro del cesacionismo y dentro del desarrollo del conocimiento de los dones es el don de sanidades o el don de hacer milagros. Ese don es activo, era activo, mejor dicho, para que no nos confundamos. Es decir, era el Espíritu Santo el que obraba en esa persona, pero esa persona voluntariamente, consciente de la capacidad del don divino, ejercía ese don, como lo hace el apóstol Pedro en Hechos, en el capítulo de Hechos. No tengo monedas, pero en el nombre de Jesucristo te digo que te levantes. Él estaba consciente de la capacidad que por medio del Espíritu Santo podría accionar ese don, no así el don de lenguas. Ahora bien, esto se pone más interesante en el conocimiento de la carta de Hebreos, ya que el autor de la carta de Hebreos no está dando por hecho que los dones estaban continuando o que seguían presentes dentro de la iglesia, sino todo lo contrario. Él se va a esforzar en cada versículo, en cada línea, en cada posición, en argumentarlo con las mismas escrituras. Los apóstoles tenían los milagros para autentificar la palabra de Dios, para darlo como sello de la bendita palabra del Señor. Ahora bien, ustedes se van a encontrar con pasajes que dentro de la Escritura nos dejan o nos dan el conocimiento acerca de cómo desarrolló esta acción la iglesia primitiva. Por ejemplo, si nosotros vamos a 2 de Corintios 12:12, por favor. Quiero que me acompañen a 2 de Corintios. Dice el apóstol San Pablo
a los Corintios en su segunda carta, con todo, las señales de ¿qué? De apóstol, no de cristiano, señales de apóstol. Han sido hechas por vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Si nosotros vemos el desarrollo del libro de Hechos con más paciencia y con más cautela, nosotros nos vamos a percatar en ese desarrollo de esos prodigios. Por ejemplo, si ustedes van a Hechos en el capítulo número 3, ustedes desde el versículo 1 al versículo 10 se podrán percatar cómo Pedro sanó al cojo que se sentaba en la puerta del templo llamado La Hermosa. En Hechos, en el capítulo 9, versículo 32 al 35, ustedes se podrán percatar cómo el apóstol restauró al paralítico que no podría levantarse de su lecho. En el capítulo 9, a partir del versículo 36 al 43, ustedes podrán ver cómo resucitó a Dorcas. Ahora bien, esos argumentos dentro del desarrollo del libro de Hechos, lo más probable es que ya estaban circulando cuando el autor de Hebreos está haciendo esta predicación o está haciendo esta carta que parece plenaria. No sé si me estoy dando a entender. Porque si ustedes se dan cuenta, como lo mencioné anteriormente, el autor de Hebreos no se esfuerza, no hace ningún esfuerzo por recalcarles cuáles fueron esas señales y cuáles fueron esos prodigios. No sé si ustedes se están dando cuenta de lo importante que es al analizar la carta del libro de Hebreos. El autor se va a esforzar por argumentar que Jesucristo cumplió todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. El autor de Hebreos se va a esforzar por dejar en claro quién era Jesucristo en cada porción que va a citar del Antiguo Testamento y cómo esa porción del Antiguo Testamento encaminaba a Cristo. Pero el autor bajo ninguna circunstancia se va a estar esforzando por aclarar que los apóstoles hicieron milagros y ya no se están haciendo milagros. No tiene ninguna intención de esforzarse en eso. Se está esforzando en aclarar quién era la persona de Jesucristo. Se va a esforzar en aclarar su deidad. Hace toda una apologética en el capítulo 1 y parte del capítulo 2 para hablar que en nada se puede comparar con los ángeles. Se va a esforzar por aclarar que fue lo que anunciaron los profetas a los padres, tanto en testimonio como en tipología. Se va a esforzar, más adelante lo vamos a ver, se va a esforzar incansablemente por aclarar que Él es autor y consumador de nuestra fe y que gracias a Él podemos entrar confiadamente al trono de su gracia y que Él perdonó nuestros pecados. Pero no se va a esforzar por aclarar que los milagros que hicieron los apóstoles autentificaban la palabra que ellos estaban anunciando como palabra de Dios, y que esa palabra o ese mensaje que ellos estaban anunciando como palabra de Dios y que fue autentificado por estas señales, ya no sigue siendo autentificado por señales. No sé si me estoy dando a entender en esa parte. Es decir, la evidencia interna de la carta nos muestra contextualmente qué era lo que estaba pasando. ¿Cuál era la intención? ¿Qué era lo que era necesario aclarar? Si ustedes se dan cuenta, Él da por hecho que ellos entendían lo que pasó en la iglesia primitiva. Él no pone bajo ninguna circunstancia en tela de juicio las señales, los prodigios. No tiene interés. Él tiene interés en argumentar la Escritura. Esto es muy importante para el concepto, para el testimonio del cesacionismo. Ahora bien, si nosotros vamos a Juan en el capítulo 10, en el verso 37, nos va a brindar el establecimiento de lo que el autor de Hebreos está diciendo. Dice Juan en el capítulo 10, verso 37, si no hago las obras de mi Padre, no me creéis.
Pero si las hago, aunque no me creáis, ¿creer a qué? A las obras. Porque las conozcáis y creéis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Las obras que nuestro glorioso Señor Jesucristo hizo autentificaban que Él era mandado por Dios mismo. Las obras que hicieron los apóstoles autentificaban el mensaje que ellos traían, el mensaje del Evangelio. Y cuando nosotros estudiamos el sionismo, y nada más lo voy a repetir para que quede claro, no nos recordamos que el Antiguo Testamento solamente tiene dos luces en ese sentido. Cuando hablamos de la Biblia, yo les decía en esa serie, las personas van a la Biblia, y más en el ambiente carismático, y se piensa que la Biblia está llena de milagros. Y se piensa que la Biblia está llena de personas que hacen milagros o que hacen prodigios, y no es así. Y vimos que eso solamente pasó en dos ocasiones en el Antiguo Testamento. Una con ¿quién? Con Moisés y su discípulo. Otra con Elías y su discípulo. Y la tercera pasa en el Nuevo Testamento. ¿Con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes? Y sus discípulos. Hay providencias, hay teofanías en el Antiguo Testamento, por supuesto, pero son eso, es parte de la providencia de Dios. Hechos en el capítulo 2, versículo 22, abre más el entendimiento de esto que estamos desarrollando. Ya estamos en un sermón candente del apóstol Pedro. Israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con maravillas, ¿con qué? Con prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Cómo qué? Como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Bueno, varón aprobado por Dios entre nosotros, ¿con qué? Maravillas, prodigios y señales. Romanos en el capítulo 15, versículo 17 dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para conducir a los gentiles a la obediencia. Y lo que he hecho de palabra y de obra, ¿con qué? Con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo he llenado del Evangelio. De esta manera me ofrece en predicar el Evangelio en donde Cristo ya hubiere sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno. El apóstol San Pablo dice que él ha ido distribuyendo el Evangelio, ha predicado el Evangelio, pero la obra sobrenatural de Dios por medio del Espíritu Santo testificó ese Evangelio que él anunciaba con el poder del Espíritu Santo. He aquí otro argumento para decir que la carta de Hebreos no la escribió el apóstol San Pablo. Porque si la hubiese escrito el apóstol San Pablo en el versículo 4 del capítulo número 2, estuviera dando el mismo argumento que en Romanos capítulo 15, versículo 17 al 21. El argumento es completamente diferente. Primera de Corintios 14, en el versículo 20, dice: hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Y aquí está el texto que ningún continuista quisiera leer. Dice:
Así que las lenguas son ¿qué? Por señal. ¿A quién? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías no a los incrédulos, sino a los creyentes. Tenemos iglesias actualmente diciendo que hablan en lenguas dentro de una misma iglesia a personas que han creído. ¿Qué está diciendo el apóstol San Pablo? Ese prodigio, ese milagro, esa capacidad del Espíritu Santo, ¿es para quién? Es para testificar a los incrédulos. Y recuerdan cuando prediqué acerca del don de lenguas, lo que pasó, la obra tan maravillosa que pasó aquí en esta iglesia, y cómo Dios humilló a una persona que decía y afirmaba tener el don de lenguas, y lloraba y decía, y entraron personas con un idioma que nosotros no dominábamos y no podíamos comunicarnos con ellos. Y esa persona que decía tener el don de lenguas lo pudo ejercer. ¿Por qué? Porque los dones han cesado. Porque los dones cesaron. Vamos a 2 Corintios, por favor. Capítulo 12. Vamos a concluir con esto, en el versículo número 12, para afirmar lo que hemos venido desarrollando, para dar pie al autor y de nuestra gloriosa salvación. Pero quiero que quede claro cuál era el contexto de la iglesia primitiva. Este versículo nos da más luz de lo que nosotros quisiésemos. Estoy hablando del versículo número 4 del capítulo 2 de la carta de Hebreos. El versículo número 4 nos da luz de quién era la iglesia primitiva, de cómo estaba fungiendo la iglesia primitiva. Es decir, estamos hablando de segunda generación, perdón que le recalque. Y nos da luz de cómo era necesario ya argumentar bíblicamente. Y a partir de ahí nosotros hemos hablado en bastantes ocasiones cómo la patrística o los padres de la iglesia nunca hablaron acerca de la capacidad que alguno de ellos pudiese tener de hacer dones o prodigios. A partir de aquí, ustedes se van a dar cuenta en el testimonio interno de la Escritura y en la historia, cómo ya todo va a ser ¿a raíz de qué? De argumentos bíblicos, argumentos históricos bíblicamente hablando, profecías cumplidas, tipologías cumplidas. El versículo número 4 nos da una luz muy grande incluso de que el apóstol Pablo no era el autor, comparándolo con Romanos 15. Nos da una luz muy grande acerca de cómo la iglesia primitiva, sí, estoy hablando de los receptores de la carta de Hebreos, sí tuvieron un poco de conciencia sobre aquellos que estaban haciendo milagros y prodigios predicando el evangelio. Ellos conocían esa verdad, no había necesidad de discutirla. El versículo número 4 nos da un contexto claro del pensamiento histórico de la iglesia que en primera instancia recibió el desarrollo de la carta de Hebreos. Y concluyo con el capítulo 12 del versículo 12 de 2 Corintios. Nada más para dejar en claro que se está refiriendo a los apóstoles. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Y bueno, a partir de aquí, del versículo 5, el autor de Hebreos ya dejó en claro cuál es su percepción de la iglesia que está recibiendo esta carta en primera instancia. Ya dejó en claro que la percepción de la iglesia que está recibiendo esta carta es consciente de los milagros que se hicieron.
pero está en completo tela de juicio quién era la persona de Jesucristo. Ellos dan por hecho que los apóstoles predicaron el evangelio, y ese evangelio que ellos anunciaron fue autentificado y testificado por el poder de Dios en el Espíritu Santo, haciendo milagros y prodigios. Pero ellos no están dando por hecho que aquel Jesucristo que se predicó fue el que cumplió todo lo que estaba escrito. Por ello el autor de Hebreos se va a desgastar por cimentar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, por cimentar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, por cimentar la necesidad de conocerle, por cimentar la necesidad que tenía la iglesia de confiar en esa salvación por fe, de poner la mirada en nuestro glorioso Señor Jesucristo. El autor de Hebreos no va a escatimar recursos conocidos en primera instancia por ellos mismos, porque lo vamos a estar viendo, y después dejar en claro que la única salvación que ahora tienen esos judíos que antes confiaban en la ley moral y en la ley ceremonial para su salvación por ser hijos del pueblo del pacto, por ser hijos o descendientes de Israel, el autor de Hebreos les va a subrayar que esa fe que él viene a presentarles, la cual está cimentada en el Antiguo Testamento, es la misma fe de Abraham, el padre de la fe. Y es la misma fe en la cual todos han confiado, y por tanto es la misma fe que está desarrollada en el Antiguo Testamento, en la persona de Jesucristo. Amén. Oramos.